Hello, good morning. Buenos días. Today voy a cambiar un poco el formato del mensaje. He estado orando mucho por la nación y viendo todo lo que está sucediendo en el país. Y quiero traer un mensaje que habla sobre el creyente y la política. Creo que es importante tocar un poco este tema. Siempre me han preguntado a mí por qué no me gusta hablar o decir sobre X candidato o X candidato, y siempre he sido igual. Por todos los años que he servido al Señor, de que dentro de las congregaciones hay personas que son de un partido y también son de otro partido. Entonces mi posición es respetar a cada persona que decida elegir a cada quien. Obvio que yo tengo mi propia forma de pensar también y por quién voy a votar. Pero vamos a orar y nos vamos a enfocar en Primera de Samuel, capítulo 8, todo el capítulo 8. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, como siempre lo haces. Que al hablar puedas darme las palabras fáciles de entender y tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Cuando vemos la Biblia nos habla que Israel tenía a Jehová Dios como su Dios. Todas las naciones tenían no solamente un Dios, tenían muchos dioses. Y Dios no solamente era Dios para Israel, también era su rey. Nosotros podemos decir como un presidente. La idea era que Israel estaba bajo el cuidado, la supervisión de Dios. Se conoce como, en los términos teológicos, como teocracia. Teo es Dios. Teos es Dios. Dios reina. O Dios gobierna, es la idea. Pero Israel, como nación, después de que fueron sacados de Egipto, miraban a las otras naciones. Incluso Egipto tenía el faraón que gobernaba sobre un pueblo, sobre una nación. Y cuando salen de Egipto, a los amoreos, los fariseos, los ajeos y todas estas tierras o naciones tenían un rey. Israel era la única nación sobre la faz de la tierra que no tenía un gobernante humano. Y vamos a ver entonces qué sucede aquí, en este capítulo. Porque aunque tengamos, y eso lo digo a ustedes, lo vivo yo, aunque tengamos preferencia partidaria de un partido político, está bien. Pero por favor nunca olvide que el que reina sobre las naciones, el que reina sobre su familia, el que reina sobre su vida, en primer lugar, es Dios. Y entonces, veamos lo que nos dice el texto. Primera de Samuel. Si alguien no tiene una Biblia, comparta con el que no tiene una Biblia. Comparta. Ahí tenemos Biblias atrás también que podemos compartir. Dice Primera de Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel era un profeta de Dios.
era la parte religiosa del pueblo de Dios. Dios hablaba, comunicaba a través del Espíritu Santo al corazón, a la mente de los profetas, en este caso Samuel. Y ellos hablaban al pueblo la voluntad de Dios para ellos. Sean mandamientos, ordenanzas, están pecando, están haciendo lo malo, hagan lo bueno. Dios hablaba a través de los profetas. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy con los pastores, que predican la palabra y predicamos lo que Dios dice para el pueblo. ¿Amén? Y para nosotros también. Primeramente para nosotros y para el pueblo. Resulta ser que Samuel ya estaba mayor de edad. Su edad había avanzado y a Samuel se le ocurre poner a sus hijos en posiciones de jueces. Después de los profetas vinieron los jueces. De una forma los jueces gobernaban a las personas, ¿verdad? Vamos a decir, ¿no? Como alcaldes o cosas así, ¿verdad? Mayors, y podían gobernar a las personas. Pero mire lo que sucede con esto. Versículo 2. Y el nombre de sus hijos, de los hijos de Samuel, el primogénito se llamaba Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ojo con lo que dice el versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres o de su padre. Nos detenemos ahí, lo que está diciendo es que aquí hay un cambio en el andar, en el pensar, en el proceder de los hijos de Samuel. Y nos dice, entonces, ese versículo 3, antes se volvieron tras la avaricia. La avaricia. El amor al dinero es un problema, dice la Biblia. No que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es raíz de todo mal, dice las Sagradas Escrituras. Y estos jóvenes o hombres se volvieron ávaros, dejándose sobornar, oiga, dejándose sobornar. Y pervirtiendo el derecho o el juicio o el orden que estaba establecido. Es triste cuando los gobernantes aceptan el soborno. Es triste. Pero más triste es cuando el pueblo o una nación se aleja de Dios. Hay consecuencias graves por ello. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos en las naciones alrededor del mundo que le han cerrado las puertas a Dios. Es triste. Es complicado. Dice que se vuelven ávaros y comienzan a aceptar sobornos. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Cuando habla aquí de los ancianos, no solamente está hablando en edad, sino que está hablando de personas que eran líderes dentro de esa sociedad judía. No solamente porque eran puestos como ancianos, sino porque tenían muchas experiencias a través de los tiempos, por los años que ellos tenían, por un lado, pero también eran conocedores de una u otra forma de las leyes de Dios. Pero esto es muy interesante lo que va a suceder aquí. Vienen donde Samuel y le cuentan lo siguiente. Versículo 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos.
dice cuando los hijos no andan en los caminos de los padres, rectamente, éticamente hablando, moralmente hablando, sino que se apartan de los caminos en los cuales fueron instruidos. Vemos los niños que pasaron aquí al frente. Están siendo instruidos en los caminos del Señor porque sus padres los están instruyendo como la Biblia así manda. Instruye al niño en sus caminos para que cuando sea grande nunca se aparten de ellos. Y créanme, los hijos de Samuel fueron instruidos por Samuel mismo. Y probablemente por muchos de los ancianos que llegaron a hablar con Samuel como líderes religiosos. Lo que conocemos hoy como un discipulado, una escuela dominical. Y los judíos hasta el día de hoy, desde chicos, son instruidos en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento. Así que los hijos de Samuel, sin duda alguna, conocían la palabra de Dios. Conocían de la palabra de Dios. No había duda de ello. Y por tanto somos llamados también nosotros a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y dice, continúa diciendo el versículo 5. Y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eso indica que estos hombres ancianos también tenían confianza en Samuel como un hombre de Dios, pero no en los hijos de él. Por tanto, constituye ahora un rey que nos juzgue. El pueblo comenzó a levantarse a pedir un rey humano, porque ya tenían un rey que gobernaba sobre ellos, que les proveía alimento desde que salieron de Egipto, que escuchaba sus voces cuando clamaban a él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hasta el día de hoy, el creyente clama a Dios y Dios le va a escuchar. Y tarde o temprano Dios le va a responder. Dios les dio los mandamientos para que hicieran lo bueno en la tierra. Dios también nos da instrucciones a nosotros a través de su palabra para que hagamos lo que es correcto. Y nos sometemos a Él en obediencia. Como dice Pablo en Romanos capítulo 13, que debemos de someternos a toda institución, cualquiera que sea. Someterse bajo la autoridad como los hijos se someten a la autoridad de sus padres. En la escuela los alumnos deben de someterse a la autoridad de sus maestros o el director o príncipe. Y la nación debe de someterse a las autoridades, sean policías o alcalde o gobernador o presidente, congreso, etcétera, etcétera. Siempre y cuando esas autoridades se rijan bajo los principios bíblicos. Si no se rigen bajo los principios bíblicos, el creyente no debe de someterse. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos. Uno de ellos de Daniel, que no se sometió a Nabucodonosor, al rey babilónico, sino que desobedeció completamente la orden que ese rey había dado. ¿Por qué no se sujetó? Porque iba en contra de los principios de su Dios. Esto es importante que nosotros entendamos para poder tomar. Yo no le voy a decir a usted cómo tiene que votar, pero lo que sí le digo es que conozca lo que Dios es o cómo es Dios y qué es a lo que Él le agrada, para después poder tomar una determinación y decir, ok, me voy por acá. Y el pueblo vio entonces que cuando Salomón lideraba a Israel, le seguía.
cuando sus hijos se desviaron, dijeron, no vamos a hacer tal cosa. No vamos a hacer tal cosa. Y entonces ellos dicen, constitúyenos ahora, right now, un rey que nos juzgue. La idea ahí es que gobierne sobre nosotros, como tienen todas las naciones. Aquí veo yo una situación. Dios sabía que estos jóvenes, cuando ya eran hombres, para estar en una cierta posición tenían que ser ya mayores de 40 años. Que estos hijos de Samuel estaban gobernando equivocadamente. Y créanme que Dios iba a tratar con ellos. Dios iba a tratar con ellos. Y Dios en su tiempo iba a poner a alguien con fuerza suficiente, con una visión suficiente y con un hombre conforme al corazón de Dios. A Dios no se le escapa absolutamente nada. A usted y a mí y a nosotros se nos pueden escapar algunas cosas, algunos detalles, por más listos que creamos que seamos. Pero Dios es soberano y Dios reina sobre todo el universo visible e invisible. Y Él tiene el control. Lo que a esta gente que llegaron a ver a Samuel les faltó fue confianza en Dios. Les faltó fe. Les faltó tener la convicción de decir, nuestro Dios es Dios y Él ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y lo que vamos a hacer es orar. Lo que vamos a hacer es esperar en el Dios a ver qué va a hacer Él con estos jóvenes que están liderando nuestra nación. Pero ellos dijeron, queremos un rey como las otras naciones. Queremos ser como las demás personas alrededor de nosotros. Jesús dijo sobre los creyentes, primeramente Él dice, yo soy la luz del mundo. Después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros también sois sal de la tierra. La idea es que los creyentes, los que creen en el Señor Jesucristo, son personas totalmente diferentes a las demás. ¿En qué sentido? En que nosotros nos regimos bajo los principios de Dios. Los principios de Dios. Que podamos aceptar ciertas reglas de los partidos políticos modernos, sí. Pero si van en contra de los principios de Dios, yo personalmente les pongo la cruz. Así es así. Porque esto viene primero. Dios es mi Dios y es mi rey primero. Jesucristo mismo dijo, cuando llegaron unos hombres a querer tentarlo, ¿qué dices tú con respecto al César? ¿Y Jesús? ¿Qué dijo? Bueno, le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero a Dios no le quites. Cualquiera cosa que sea que tengamos que quitarle a Dios, incluso su autoridad, su señorío sobre nosotros. Yo nunca le voy a dar mi señorío a César. Mi lealtad es hacia el Señor. ¿Me voy a entender? Y de eso se trata. De eso se trata. Y entonces Samuel se molesta. Versículo 6. Samuel se molesta y dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. ¿Quiénes? Los ancianos. Danos un rey que nos juzgue. Y
ya estaba mayor de edad, pocas fuerzas. Y él hizo lo correcto. Él habló con Dios. Él oró a Dios por esta situación que se estaba dando en la nación. Anote el versículo 7. Póngale luces de esas que brillan así. Ponga. Márquelo en amarillo o anaranjado. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo, escúchalos en todo lo que te diga. En otra palabra, no tengas una mente cerrada. Déjalos que hablen. Déjalos que digan lo que digan. Déjalos que digan que quieren un rey humano como todas las naciones de la tierra. Déjalos que hablen. Déjalos hablar. Que al final del día, no dice ahí el texto así, pero mire lo que dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. La nación que desecha a Dios la va a pagar muy cara. La persona que desecha a Dios la va a pagar muy, muy, muy cara. No lo digo yo, lo digo Dios. Yo solamente soy el parlante que lanza la palabra de Dios. Y dice: no me han desechado, o no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto es triste. Cuando un individuo, cuando una familia, cuando la sociedad, cuando la nación, cuando el mundo desecha a Dios, sus mandatos, sus preceptos, su palabra en general, al 100% o en parte, va a tener problemas. Va a haber problema en esa nación. Va a haber problema en esa persona. Va a tener problema con Dios. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. En otras palabras, no es la primera vez que me han dejado. Esta nación de Israel, no es la primera vez que me han desechado. Y la gota que derramó la copa. Es lo que dice Juan en su evangelio. A los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. No solamente le rechazaron, sino que le crucificaron. Proclamándolo rey, rey, Hosana, salve, oh rey, salve. Y 3 días después lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar su voz. Porque al Dios que desecharon en el Antiguo Testamento, se hizo hombre en el Nuevo Testamento. Lo desecharon como el rey invisible y lo desecharon como el rey visible. Y todos sabemos las consecuencias que Israel ha pagado y está pagando por haber desechado al Mesías. Al Mesías.
Versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reine sobre ellos. Advertencia es eso. Todavía les está dando la oportunidad para que se retracten de elegir un rey terrenal. Le dice, diles cómo los va a tratar este rey. Y al final, que tú les digas, veremos a ver qué dicen ellos. Pero Dios ya sabía la respuesta. Y creo que si usted no ha leído este pasaje, usted también puede imaginarse tal respuesta. Pero miremos lo que dice el texto. Ahora pues oye su voz o la voz del pueblo, mas protesta solamente contra ellos. Habla y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y les dijo, y refirió Samuel todas las palabras de Dios, todas, no dejó ninguna, todas, al pueblo que le había pedido rey. Y esto es lo que les dijo. Dios le dijo a Samuel y Samuel se lo está pasando al pueblo. Versículo 10, en adelante. Vamos al 11. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros, sobre Israel es rey. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros de guerra, al arma, los va a mandar al arma, ¿ok? A la militar, cualquier cosa de esas. Y en su gente de a caballo. Hoy día hay tanques, aviones y todo, antes eran caballos, habían tanques en aquel tiempo. ¿Okay? Está hablando de un ejército. Va a agarrar tus hijos, los va a poner en el ejército, para que vayan a la guerra. Y ahí van a morir en la guerra. ¿Se acuerda cuando Dios peleaba contra sus enemigos? Hasta las avispas usaba Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Y entonces les dice, versículo 2, y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. La idea aquí de poner personas y nombrará para sí jefes, lo podemos ver hoy como el gobierno, Congreso, tenemos el Senado, la Casa de Representantes, gente en autoridad que va a gobernar sobre otras personas. Este es un principio que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo también a él, porque todo el pueblo venía donde él y le dice, bueno, te vas a morir tú y se va a morir todo el pueblo y nada se hace, no se está haciendo nada. Entonces pon gente para 100, para 50, ¿sí? que gobiernen sobre ciertos grupos de personas, y es la formación de un gobierno. Eso es lo que estamos viendo, es una estructura que estos van a gobernar, este grupo de gente. Y hoy tenemos esta estructura, ¿verdad? Presidente, el Congreso, Casa de Representantes, gobernadores, legisladores, así sucesivamente, las Cortes Supremas, los alcaldes, la militar, policía estatal, policía local. Son estructuras. Eso es lo que está hablando acá, prácticamente. Eso es lo que está diciendo. Van a ver estas estructuras. Versículo 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Ahí está, hermano, para que le haga la tortilla, ¿ven? Que estábamos hablando. y entonces, en otras palabras, van a trabajar para el rey. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras. Ojo con esto.
Usted tenía un pedazo de tierra y al rey le gustaba, el rey le decía, bueno, me tiene que dar. El rey le iba a elegir la peor parte. El rey iba a elegir la mejor parte y le iba a decir, bueno, eso es para mí ahora. Y usted no podía ni tenía el derecho de recriminar, de decir, pero si usted eligió al rey, pues. Y esto es lo que Dios le dice al profeta, que le diga al pueblo que así va a ser la cosa. Así va a ser, de ahora en adelante. Dice, así mismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los darás a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales, a todos esos que están en el poder, en el gobierno, en la estructura gubernamental, y a sus siervos. Diezmará, la palabra diezmará es el 10%. Lo que les está diciendo aquí es que de todo lo que ustedes tienen, el 10% de las tierras, 10% de sus frutos, todo eso va a ser para mi reino, para mi persona y para lo que yo ponga en diferentes lugares a servir. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros mejores asnos o animales, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, los que tienen un montón de vacas, le van a quitar las vacas. Todo el ganado que usted tenga tiene que dar el 10% al rey. Y seréis sus siervos. Entonces Dios le da a través del profeta todas estas cosas que el pueblo tiene que hacer o dar a ese rey terrenal que están pidiendo. Mire lo que dice el 18. Como dicen en inglés, one more thing. Una cosita más. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. En otras palabras, está diciendo, va a llegar un momento donde ustedes se van a quejar contra ese rey. Se van a quejar. But it's too late. Ustedes van a clamar a mí, diciéndome, quejándose de este rey que ustedes me pidieron. Y mire lo que le dice, mire lo que le dice en el versículo 18, al final del 18. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Se lo voy a poner en versión moderna. 2020. Una vez que usted pone su voto, can go back. Una vez que usted da su voto, puede llorar, quejarse, criticar, hacer lo que usted quiera. Ya no puede hacer nada. Pero aquí es Dios el que está hablando. Y Dios les dice, ustedes me han desechado a mí. Me pidieron un rey. Y antes de elegir ese rey, entonces yo les dije que este rey iba a ser así, 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 así. Y todavía les dije a ustedes que cuando vinieran a mí, yo no los voy a escuchar. Porque ya eligieron. Ahora hablen con él, no conmigo, hablen con él. Déjenme desecharlo a mí, hablen con él.
versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y cuando no quieren oír la voz de Samuel, están diciendo que no quieren escuchar la voz de Dios tampoco. Porque Samuel hablaba lo que Dios decía. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ya lo que está diciendo: no, nosotros vamos a tener nuestro propio rey. Seguimos con la idea de tener nuestro propio rey. Queremos nuestro propio rey como todas las otras naciones. Y nosotros seremos también como todas las naciones, versículo 20. Y nuestro rey nos va a gobernar a nosotros. Nuestro rey nos va a gobernar a nosotros. Ajá. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Hará nuestras guerras. ¿Qué están diciendo? Está bien que tomen nuestros hijos, que vayan a la guerra, está bien que nuestros hijos mueran, pero queremos un rey. Queremos un rey. Él va a gobernar sobre nosotros. Nosotros estamos dispuestos entonces a darle lo que el rey quiera de nuestra tierra. Si tenemos 10 criados, le vamos a dar 5. Si él quiere 7, pues se los vamos a dar. Estamos dispuestos. Aceptamos todo esto. Lo aceptamos. Es lo que están diciendo. Versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y oró a Dios y le refirió en oídos a Jehová. Entonces Samuel platicó con el pueblo, escuchó al pueblo, después de que les dijo lo que Dios les dijo: su rey va a ser así, así, así. ¿Lo quieren así? Sí, lo queremos todito, así lo queremos, paquete completo, con chongo y todo. Así lo queremos. Queremos un rey, pero no queremos a Dios. Queremos a un rey. Ok, entonces Samuel lo que hace, escuchó al pueblo y se encierra y ora a Dios. Dice: Dios, tú has escuchado lo que el pueblo, pues no quiere un rey. Yo no quiero que el pueblo tenga un rey porque tú eres nuestro rey, Samuel. Versículo 21-22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye a su pueblo y pon rey sobre ellos. Tranquilo, Dios. Dale un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos, cada uno a vuestra ciudad. La idea ahí es que váyanse tranquilos, que Dios les va a conceder un rey. Dios les va a dar el rey que ustedes están pidiendo. Como ustedes lo están pidiendo, así se lo va a dar Dios. Así se lo va a dar. Y Dios les dio un rey. Ese rey se llamaba Saúl. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco sobre eso. Pero no sin antes decir lo siguiente. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Dios muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amados hermanos, en un par de días, semanas, 2, 3 semanas,
Nuestra nación va a tener elecciones. Hagamos algo que el pueblo de Israel no hizo, y fue orar. Usted ore en su tiempo, ore en su casa, ore cuando tenga tiempo de orar específicamente por la nación. Ore para que haya paz en medio de los disturbios, en medio de todo lo que podemos escuchar, ver o analizar. Vote por el candidato que usted crea que le conviene o por el que usted quiera. Muchas personas votan por tradición, por colores. Está bien, si eso es lo que usted quiere. Pero es importante algunas cosas. Entendamos que los políticos prometen, ¿verdad? Prometen y prometen. Pero no son como nuestro Dios, que Él promete y Él cumple. La Biblia dice también, ¿verdad?, que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Así que tenemos que hacer elecciones porque vivimos en estos tiempos y los tiempos pasados y los tiempos que vendrán, en donde las naciones tienen sus reyes. Los conocemos hoy como presidentes. Podemos decir, tienen sus autoridades. Y nosotros, los ciudadanos de esta nación, nos sometemos, así como Pablo habló en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Nos sometemos a las leyes del país porque cada nación tiene su constitución y nos regimos bajo esa constitución, bajo esas normas o reglas del orden, ¿verdad?, para cada ciudadano. Y cada ciudadano en la nación es importante. Y cada persona tiene el derecho de votar y de elegir por el candidato que él o ella quiere. Y todo eso es bueno si se hace con civismo, en paz, en orden. No buscar el desorden, ni el pleito, ni nada por el estilo. O porque tú votaste por el otro, y porque tú votaste por el otro, y comienzan a golpear. Seamos civiles en ese entorno. Formas de ver el por qué o cómo o por qué voy a votar por este candidato. Las más fuertes son, por ejemplo, la economía. Voto por este porque tiene una mejor propuesta para la economía del país y eso ayuda. La educación del país. Y es triste saber que nuestro país no es uno de los países que está en los top 5 cuando se refiere a educación. Es triste eso. Entonces son propuestas que deberían de mejorar respecto a la salud. Para mí uno de los temas fundamentales es con respecto al aborto, ¿verdad? Leyes así como estas, es importante como cristiano. Y entonces para otros es importante la migración, el aspecto de, por ejemplo, en estos tiempos lo que es DACA, que es importante para los ciudadanos y podemos encargarse. Hay otros temas que son calientes hoy en día, como es la Corte Suprema, que sí, que no. La seguridad nacional del país es importante. ¿A usted le gustaría que comiencen a quemar los negocios de aquí? Sería algo rico. En cualquier lado del mundo, no es problema. Tenemos ejemplos como el hermano que pasó, Martin Luther King, protestaba, un montón de gente protestaba pacíficamente. Podemos protestar si queremos utilizar ese nombre, protestar. Es un derecho constitucional de hacerlo. Está bajo las normas de la Constitución
de el libre albedrío para expresar, para hablar. Pero no puedo coartarle a la otra persona ese derecho, ni él a mí ese derecho que tengo. Y creo que todas las naciones del mundo tienen eso en su constitución. Así que son temas importantes, que podemos analizar como ciudadanos de una nación. Y si alguien va a votar por primera vez, es importante que no se deje influenciar por cualquiera, sino que escuche a los dos candidatos y estudie. No se deje llevar que porque me dijo mi papá, me dijo mi mamá. No. Estudie, usted mismo, estudie, analice. Y de esa forma usted va a tener la decisión de hacer. El que no vota, como siempre he dicho, pues después de las elecciones no se ande quejando. No tiene ni que murmurar. Tuvo la oportunidad de hacerlo, de elegir. Y si su candidato pierde, pues continúa orando, como dice la palabra del Señor, de orar por las autoridades puestas por Dios. Y Dios tiene el control, Él sigue reinando. La vida continúa. Tal vez más difíciles para algunos que para otros. Tal vez unos van a sonreír, otros van a llorar. Unos van a estar alegres, otros van a estar tristes. Esa es la realidad. Pero cuando Dios es nuestro Rey, cuando el Señor es nuestro gobernante, no importa. ¿Por qué? Porque en cuanto a la economía, sí, se puede poner apretado un poquito, pero Él sigue siendo nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿O no? Así dice su palabra. Él dice en su palabra que no ha visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan, que se muera de hambre, pues. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si Dios hizo el milagro con Israel en el desierto, proveyéndoles carne, proveyéndoles pan, cubriéndolos en la noche con la columna de fuego por el frío, y en el día con la nube, cubriéndolos del sol. Y lo que dijo Jesús, mirad las aves del campo, dice, como Dios las ha dormido, cuánto más vosotros. Así que no temamos, confiemos, no en el hombre, pero confiemos en nuestro Dios, que todo lo puede y nos fortalece a nosotros. Pidamos que aumente nuestra fe y pidamos que bendiga al actual presidente y que bendiga al que vendrá. Pueda que sea el mismo presidente que está actualmente, o pueda que sea, pueda que no nos guste el otro, o pueda que no nos guste el que está actualmente. Pero nuestro deber como cristianos es orar. Ese es el principio bíblico. Orar. ¿Amén? Y como iglesia y como siervo del Señor, nuestro llamado es precisamente ese. Instruir al pueblo en lo que Dios manda. Y es decir, a los gobernantes. Usted nunca ha leído que Jesús se levantó contra el César. Con arma, con palo. Ni contra César, ni contra Poncio Pilato, que estaba más cerquita ahí. No. Así que ejemplo tenemos como cristianos.
Hagamos la diferencia en este mundo que está contaminado. En este mundo que está lleno de odio. Hay odio allá afuera. Una cosa es que no me guste el candidato, el partido, pero otra cosa es tener odio. Odio. El creyente no es llamado a odiar. No somos llamados a odiar. No permita, hermano, que su corazón se contamine de uno, porque ese no es el mensaje del Señor Jesús. No nos dejemos influenciar o llevar por el odio que el mundo está trayendo a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, escrita o visible o audible. Somos diferentes. Seamos diferentes, porque Cristo es diferente. Y Él es nuestro ejemplo máximo. Amén. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque en tu palabra, aún estos temas que son difíciles, Señor, de tratar como pastor, son difíciles para mí. Son muy difíciles. Pero, Señor, enseña tu verdad. Enseña tu palabra. Líbranos de guardar odio, de guardar rencor. Especialmente en eso. Porque dice tu palabra también que el amor va a ir desapareciendo y se va a enfriar. Y eso lo podemos ver a través de las redes sociales. Es algo que ya se está cumpliendo. Hay odio en las personas. No somos llamados a eso. Podemos tener diferencias. Tú estabas en contra de César, pero nunca levantaste armas en contra de los fariseos religiosos de ese tiempo, que eran prácticamente los gobernantes de la tierra en el pueblo judío. Tú los amonestaste, sí, pero quería que se arrepintieran. Señor, tú nos has llamado a ser luz en este mundo. Queremos ser esa luz. Queremos ser la sal de esta tierra y mostrarle a las personas no creyentes y a los creyentes también que hay un mejor camino. Y ese mejor camino no conduce a la Casa Blanca, conduce a tu trono celestial. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sirva al Señor. Honre, glorifíquelo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.